Quien no sabe la historia está condenado a repetirla. La historia es ancestros, cultura, tradición, vida, misterios, tiempo. La magia ha sido nuestro fiel acompañante al permitirnos revivir aquellas fracciones de vida autóctonas o extranjeras que se mantienen o han sido olvidadas, pero que finalmente son nuestras. Cunecán, la aldea cultural, el magazine que hoy nos entrega un recorrido por 3 tierras que integran fragmentos que le dan vida a la historia. Cunecán, la aldea cultural, recordando lo que se olvidó. Con atardeceres que se asoman de manera paulatina entre el mar y la Sierra Nevada, se levanta la anhelada Santa Marta, que adornada por las playas con collares de montañas, deslumbra y guarda en su morada un sinfín de sucesos históricos que la enaltecen. Hoy, Chelsea Simmons y yo, Efraín González, los estaremos guiando a través de dichos acontecimientos relevantes para el desarrollo de nuestra ciudad. Acompáñennos en este mágico recorrido de la tercera entrega de nuestro programa Cunecán, la aldea cultural. La jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística a diferencia de la lengua estándar o incomprensible de los hablantes de esta. Eche, no joda, bacano, son algunas que se ubican en el contexto de la ciudad. Miremos a continuación. El país tricolor tiene todo un diccionario de palabras, estas con significados diferentes dependiendo del lugar en donde sean expresadas. Pero de lo que sí estamos seguros es que a todo colombiano le han dado cantaleta, se ha sentido amañado en algún lugar y le ha parecido bacana una película que acaba de ver en el cine. En este caso nos centramos en la ciudad de Santa Marta, donde los habitantes tienen sus frases y sus formas coloquiales de decir las cosas. Muchas de ellas son realmente asombrosas. Es una variación del lenguaje distinto al lenguaje que nosotros tenemos como estandarizado, el lenguaje que nosotros hablamos. La jerga tiene una diferenciación con ese lenguaje que nosotros hablamos y se hace propio de ciertos sectores. Existe un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Hablar del lenguaje es uno de los temas muy importantes para nuestra sociedad. El lenguaje es la manera de comunicarnos o de interrelacionarnos entre los seres humanos. El lenguaje son una serie de sonidos que cada quien lo emplea a su manera, porque este lenguaje tiene 2 ejes fundamentales: el eje refinado y el eje relajado. Cuando yo estoy hablando, yo puedo refinarme para decir algo. Por ejemplo, el líquido perlático de la consorte del toro. Eso, si yo lo traduzco a un lenguaje relajado, no es más que la leche en la vaca. Sabemos que cada región del país se encuentra acompañada de una jerga especial, la cual caracteriza a los miembros de una región. Es así como los costeños tienen terminologías muy propias, las cuales van acompañadas en su mayoría por comerse ciertas letras y la exageración de otras. En el caso de nosotros los costeños, somos economistas del lenguaje, es decir, apocopamos las palabras, no alcanzamos a decirlas totalmente. Por ejemplo, no decimos hermano sino mano, no decimos compañero sino ñero, no decimos compañía sino ñía, no decimos compadre sino compa. Dímela. Vacilao. Cántala. Man, que es algo que me gusta, que está muy vacilado. Mani, ¿qué? Hey, Pri, ¿qué? ¿Todo bien? Sí, sir. Cole, ¿qué? Eso es una característica muy especial nuestra. Todas esas palabras, incluyendo las inventadas por nosotros los costeños, por ejemplo, la palabra garnatá. Esa palabra garnatá debería ser, según la Real Academia, garnatada. Pero como nosotros los costeños, en nuestra jerga, en nuestra forma cotidiana, todas las palabras las convertimos en agudas. Por eso decimos, voy a pelear, voy a comer, voy a hablar. Entonces, garnatá. Es muy interesante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista también antropológico, es muy interesante porque hace parte de la cultura. Son expresiones que tiene ciertos sectores y terminan pues de alguna manera también enriqueciendo el lenguaje. Todo se presta para las confusiones. Sin embargo, una vez te acostumbras al lenguaje costeño, serás parte de su característica alegría y mamadera de gallo. Populares, en donde la jerga está como afianzada o digamos que está popularizada, quizá por el hecho de que se comparten una serie de elementos desde el punto de vista cultural.
La jerga se hace con la intención de ocultar el significado de las cosas, de ser utilizada por cierto grupo, y eso de alguna manera genera identidad entre ese grupo. A las otras personas, para tomar un término de la jerga, las dejas out. Cuando utilizan ciertos términos, los dejas out porque la gente no entiende lo que está pasando. La jerga resulta no solo ser simbólica en la costa, sino también en las distintas regiones. Esta se convierte en el comodín de los ámbitos profesionales, juveniles, familiares o entre estratos sociales, pero tienen un solo fin: generar un código de comunicación en cada entorno. Existe el elogio de la empanada y canciones que, paradójicamente, integran un cúmulo de halagos líricos y rítmicos para la preciosa ciudad de Santa Marta. Es el caso del helado de leche, bella y sentida melodía que, de paso, resulta ser el sabor del mágico recuerdo. Conozcamos más sobre este antiguo elogio a nuestra tierra. Hablar del helado de leche es hablar sobre la historia de la música en Santa Marta. Santa Marta desde su fundación ha sido puerta de entrada de nuevas culturas, siendo el comienzo de historias que datan desde las colonias hasta nuestros días. Esta ciudad dio gran paso obligatorio al interior de la ciudad, labor que no fue sencilla y corresponde a grandezas individuales y colectivas, que a través de diferentes historias hicieron de esta ciudad un territorio pionero. La historia del helado se remonta a hace varios siglos, incluso estamos hablando antes de la época de Jesucristo. Los chinos fueron los primeros que tuvieron la idea de mezclar hielo de los nevados con zumos de frutas. Y esos hielos de los nevados con zumos de frutas eran ofrecidos a sus nobles. En sus viajes a la China, este famoso descubridor, navegante, Marco Polo, tomó esos procedimientos y esas preparaciones de los chinos, tomó todos esos procedimientos y los llevó a Italia de nuevo, a la vuelta de sus viajes. Y precisamente es en Italia que los italianos vuelven popular el helado como tal. Uno pensaría que una obra samaria, pero realmente su historia es mucho más antigua y mucho más lejana. Nel 1842, en la ciudad de Santa Marta, se organizzò un gran encuentro dedicado a la memoria del libertador de Bolívar. Y vinieron muchas delegaciones de Estados Unidos, de Europa, también vinieron de España y vinieron con un buque. De este buque bajó una banda de guerra que, para entretener el público, tocó entre los varios temas por primera vez el gelato de leche. Sabemos que el gelato de leche entonces es una obra española en realidad, que pertenece al mundo de la zarzuela. Si uno va hacia atrás, descubre que esta línea melódica viene directamente de la ópera italiana. El helado de leche no solo hace parte de la gastronomía samaria, también cuenta con una gran parte musical que fue adoptada por ellos, la cual no se puede borrar de la memoria de nuestros samarios. Acá en Santa Marta esta melodía se volvió parte del imaginario colectivo. Nel 1932 se utilizó esta maravillosa melodía. La orquesta La Perla la utilizó para reinaugurar la nueva sede del Club Santa Marta. Desde entonces se vuelve patrimonio de la ciudad. Y nel 1962 la orquesta de Lucio Bermúdez decide finalmente de grabar la obra y la graba en los estudios Tropicana de Barranquilla. Una vez que la ópera grabada, se vuelve famosísima. ¿En Santa Marta todavía existe la elaboración del helado de leche? Claro que sí, el helado de leche existe. Es más, existen personas que elaboran aquí helados artesanales a partir de esa preparación. En muchas ocasiones tú puedes encontrar helados de buena calidad, pero son elaborados a base de suero, no de leche como tal. El helado de leche es una preparación muy tradicional, tiende a ser casi una preparación casera, pero el sabor es totalmente impresionante. Es muy natural, no es dañino. ¿En qué piensa usted cuando escucha la melodía del helado de leche? Que una de las canciones mejor concebida. El primer arreglo obviamente fue por banda de guerra, o sea, banda de vientos. Y en este primer arreglo que se escribió de esta canción, se imprimió este primer arranque de la melodía con las trompetas y los clarinetes.
Esta introducción a la canción se ha vuelto un verdadero ícono y los siguientes arreglos siempre tuvieron en cuenta esta idea, hasta el nuestro, que es el de la Orquesta Filarmónica. La Quinta de San Pedro es uno de los atractivos turísticos más importantes y emblemáticos para la ciudad. Conozcamos un poco más acerca de esta. Nos encontramos a las afueras de la Quinta de San Pedro Alejandrino, la cual cuenta con más de 400 años de antigüedad. Esta es una de las arquitecturas más importantes y emblemáticas de nuestra ciudad, no solo por su arquitectura, sino por ser el lugar donde Simón Bolívar dio su último adiós. Es que hablando de la fundación de la Hacienda La Florida de San Pedro Alejandrino, que es el nombre, en verdad uno no puede decir una fecha fija, porque cuando el Libertador llegó a la Hacienda La Florida de San Pedro Alejandrino, ya eso hacía muchos años que don Joaquín de Mier había organizado esa finca, que entre otras cosas tenía un trapiche bastante grande para moler la caña, y ahí había el cultivo de caña. La Hacienda Quinta de San Pedro Alejandrino, como su denominación indica, hacienda, es un concepto de tipo colonial. Es una institución económica que llegó prácticamente con la llegada de los conquistadores españoles. En sí, la arquitectura de la Quinta de San Pedro Alejandrino no se podría decir que fuera estilos determinados, sino que era la arquitectura del momento, y del momento tenía mucha influencia militar. De paredes gruesas, no tenía esas, digamos, esos almenares donde tú podías ir, esos minaretes como llegaron a hacerlo después en Cartagena. No, era una construcción para vivir cómodamente. Se utilizaba mucho el ladrillo en esa época. ¿Por qué? Porque el ladrillo sirve para que te apoyaras mejor, aun cuando tú con el correr del tiempo lo vas gastando. En la arquitectura, digamos, habitacional, de que eso representa que es parte del siglo XVII y de lo que es el siglo XVIII y gran parte también de la centuria decimonónica, pero en especial entre 1750 y 1850, que es el auge, digamos, de la hacienda. La denominación de Hacienda de San Pedro pues viene en función también en honor o en función de Pedro de Godoy, y a partir de allí, que era, digamos, como el santo, la recreación de lo que representaba, digamos, a la figura de que obtiene su nombre. La Quinta en realidad nunca estuvo baldía. No, siempre tenía personas que la cuidaban. Lo que pasaba era que el trapiche no estaba funcionando. Si ustedes llegan allá a la finca se van a dar cuenta que el trapiche era rústico, ¿ves? Porque era una tremenda piedra de moler, y ahora no, ahora tú coges la caña, la metes en una máquina y por un lado sale el bagazo y por el otro lado sale el jugo. Esa no, esa habían que moverla. Pero sí, habían esclavos, porque en esa época pues la esclavitud todavía no se había abolido en su totalidad. Pero eso es lo que se conoce como la Hacienda de la Florida de San Pedro Alejandrino. Cuando te construyeron ese escenario, por allá por donde está el altar de la patria, entonces ¿qué pasa? Que ya la finca ha perdido el sabor histórico, ya netamente la están culturizando en el momento actual. No digo que no haya mejorado la entrada, lógico sí, porque ya no estamos transportándonos a lomo de caballo, ni mucho menos. Ya entra el carro hasta allá, está bien. Pero el interior sí lo han desmejorado. Pocos dueños, después de 1808, Manuel Faustino de Mier, cuando llega de Cartagena, que llega aquí a Santa Marta, se instalan y por supuesto después la recibe su hijo Joaquín de Mier y termina con Manuel Julián de Mier. Entonces prácticamente la familia de Mier la obtiene y duró más de 80, casi 90 años con ella, que fue, digamos, lo que más en tiempo tuvo. A comienzos de los años 90, en el periodo del gobernador Ramón Buenaga, él adquiere la quinta con el fin de convertirla en un museo en memoria del libertador Simón Bolívar. Posteriormente, la convierte en patrimonio nacional y de los países bolivarianos. Hoy por hoy, la quinta es uno de los patrimonios y atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Hoy en día, la quinta cuenta con características coloniales, junto a un jardín botánico que yace dentro de ella, y es administrada por la Fundación del Museo Contemporáneo de la ciudad de Santa Marta.
Dentro de los sucesos desarrollados a lo largo de la historia de la ciudad, se halla la construcción del edificio en 1746 que albergó por más de 2 siglos el Hospital Central de Santa Marta. Este hoy es conocido como el antiguo Hospital San Juan de Dios, y de él no solo queda la hermosa y preciosa infraestructura, sino que también misterios y anécdotas. Veamos más sobre esto. En 1746 llegaron a la provincia de Santa Marta 2 religiosos, Juan de Heredia y José Joaquín González, de la Orden de San Juan de Dios. Llegaron con la misión de fundar un hospital, ya que en la ciudad no habían ni médicos, ni cirujanos, ni quien recogiera a los enfermos. Estas edificaciones también sirvieron como cuartel militar de los expedicionarios del pacificador Pablo Murillo. También sirvió como área de estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado Federal del Magdalena. En 1880 empieza a ser regentado el hospital por las hermanas de la Presentación de Nuestra Señora de la Virgen de Tours. Aquí se empezaría a escribir una nueva historia. Se dice que en estos pasillos, muy cerca a la capilla, salió una monja que curaba milagrosamente a los enfermos. Esta historia nos relata cómo la monja se enamoró perdidamente de uno de los médicos que frecuentaba el hospital y que se acercó en estos pasillos debido a la provisión de su amor. Muchas son las experiencias paranormales que se vivifican en este lugar, haciendo que esta sea una de las partes más terroríficas de Santa Marta. Hoy por hoy, al ver los vestigios del antiguo hospital, a cualquiera se nos coloca los pelos de punta. Pero ¿qué tan ciertos son esas presencias sobrenaturales? Acompáñenos a averiguarlo. Mi nombre es María Antonia Quesada. Yo entré al Hospital San Juan de Dios cuando tenía 18 años y entré a hacer práctica y tuve la experiencia en todos los servicios del hospital. En horas de la noche uno nunca salía a entregar muestras de laboratorio, nunca salía solo. ¿Por qué? Porque tenía el temor que lo fueran a asustar. En el servicio de urgencia también se veían sombras, y para los lados de donde está la iglesia, ahí se sentía en la noche gente que oraba. El personal que laboraba en el antiguo hospital era testigo diario de eventos paranormales, ruidos, sombras, voces de personas rezando, pero tal vez lo más inexplicable era la presencia de una monja que cuidaba de los enfermos. En los servicios de pensionado tuve una experiencia en una noche donde llegué y la paciente me dice que la monja había estado, que le había cerrado a los líquidos, y yo me quedé pensando. Sin embargo, yo a lo que giré hacia la puerta, yo vi la sombra de una persona que iba vestida de blanco. Le pregunté a mis compañeras y las compañeras decían que sí, que en ese servicio especial se veía una monja que llegaba en la noche y le cerraba los líquidos a los pacientes. La paciente lo describe, y segundo, que yo alcanzo a ver la sombra. O sea, yo lo que vi fue, porque para qué voy a decir, yo no vi pie, fue lo que a mí me asustó. Yo me fui enseguida para decirle a las compañeras. Ellas, como ya sabían, ellas se reían, ellas ya manejaban esa situación. Las compañeras siempre decían que era, o sea, que era una persona que llegaba y cuidaba a los pacientes de noche, que cerraba los líquidos, y siempre uno, por ejemplo, a mí me daba como miedo, y era una persona muy joven. Al parecer, el único espectro nocturno no era la monja. Había un espíritu que se refugiaba en las salas de cirugía y desde allí también manifestaba su presencia. En horas de la noche uno organizaba los quirófanos, dejaba todo lo que era canasta, paquetes, todo listo para en la mañana el personal que llegara ya encontrara todo organizado, y ya cuando pasaban 12, 1 de la mañana, que no había cirugía, nosotros nos reclinábamos, escuchábamos cuando de pronto se caían todas las cosas. Entonces yo, pues como era nueva, pues yo llegaba a verificar qué era lo que había, y cuando yo llegué y encontré todo organizado, yo salí corriendo, y eso era todas las noches. Ese ruido no era que después que no había cirugía, todas las noches se sentía el mismo, y uno le daba miedo. ¿Por qué? Porque el laboratorio quedaba al fondo del hospital, en el primer piso, y tenía uno que pasar varios pasillos, y así tuviera luz, uno le daba miedo. Los acompañantes de los enfermos también experimentaron momentos de miedo. Quienes lo vivieron deseaban que amaneciera rápido por todo lo que allí se vivía. Como yo me quedaba pendiente de cómo iba evolucionando, una noche ya en la madrugada, ya la gente asustada porque
el cuento de la monja. Se vio donde la monja, no se vio la monja, pero sí se vio el bulto donde iba subiendo por las escaleras al segundo piso. ¿Ah? Eso fue algo que fue traumático porque uno se asustaba. ¿Ah? Y también en esos transcursos, como yo duré, mi mamá duró un poco de días, en esos transcursos uno sentía mucho ruido. Y eso, mejor dicho, ahí uno oía lo que uno menos esperaba. La Iglesia Católica ante estas situaciones no desconoce la posibilidad de estos acontecimientos, pero por el contrario, cree que para el caso especial de la monja podría tratarse más de una situación mental que de una realidad paranormal. El miedo que puede tener una persona sí puede hacerle ver. Esos son los fenómenos paranormales. Le puede hacer ver la monja de tal manera que la persona aún le puede dar hasta un infarto del miedo, del susto. Pero la monja en realidad no está por ahí. Son ilusiones que se le crean a la persona en la mente. La mente sí es capaz de producir esas cosas. Se ha dado el caso, por ejemplo, de que, digamos, yo estoy aquí concentrado y una hermana mía, yo tengo 2 hermanas que viven en Antioquia, 1500 kilómetros de aquí de distancia. Yo puedo concentrarme tanto por cualquier motivo, que se enfermó ella ya o que tal y cual. Entonces yo puedo ver esa sombra de esa persona aquí. Me parece que la veo. Y hay máquinas que pueden tomar esa fotografía y sale en la fotografía. Y mi hermana ya quietecita en la casa, en Antioquia. Esos son los fenómenos paranormales, precisamente. El poder de la mente apenas se está empezando a descubrir. Apenas. Esa es la gran bomba para el siglo XXI, yo creo. Mucho es lo que se especula de los espectros que deambulan en esta locación. Unos dicen escuchar voces provenientes del más allá. Otros se sienten aturdidos por el ambiente paranormal, producto de las múltiples muertes que ocurrieron en este lugar. Lo cierto es que este es otro enigma o misterio que aún no se resuelve. Hoy solo está en funcionamiento la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios. En las mentes de las enfermeras, vigilantes, personas que circulaban y circulan en ese sector, quedarán los recuerdos, la presencia de algún espectro. La proporción de nuestra lengua, la cultura inolvidable y el recorrido histórico de los lugares es la herencia de la que nos sentimos orgullosos. Pero aquí no termina. De Santa Marta queda mucho más por contar, desde lo que se ha asumido en el fondo del mar hasta lo que nos envuelve por completo en la actualidad. Los esperamos en una próxima entrega de Bunicán, la aldea cultural. Hasta la próxima.